Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Andrea? Una alegría, como siempre, tenerte aquí los martes. Igualmente para mí, realmente es un placer. Bueno, te recibimos con un calorcito importante, ¿eh? ¿Cuándo viene la lluvia? Pregunto yo. Bueno, no, vamos a disfrutar del día, ¿te parece? Claro que sí, Bueno. aunque también es bueno disfrutar de la lluvia a veces, ¿no? Bueno, ya vendrá la lluvia. Seguramente dentro de poco porque hace mucho calor. Demasiado, sí. El otro día en tu última columna terminamos, de alguna manera llegamos a los límites y recuerdo que me dijiste que sería bueno que lo tratáramos en una columna y por eso estamos aquí con los límites tratando de tocarlos, ¿no? Bien, perfecto. A ver, ¿por qué son tan importantes los límites en nuestras vidas? ¿Qué significan? Bueno, el tema de los límites, nosotros estamos rodeados de límites, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Hay límites positivos, hay límites negativos, la propia vida es limitada, claro. Digo, comienza con el nacimiento y finaliza con la muerte. Claro. Ese es uno de los grandes dolores de la humanidad, sí. Es el hecho de tener que aceptar de que hay un límite y que muchas veces entre medio, como decíamos la otra vez, no disfrutamos lo suficiente, sino claro. No somos conscientes de justamente de ese espacio tan corto, en definitiva, que es la vida. Claro. Entonces, el tema de los límites es importante. ¿Por qué? Porque nos permite manejarlos con mayor autoridad con nosotros mismos y con los demás. Y cuando hablo con autoridad, no estoy poniéndome en un tema de autoritarismo, claro, sino que, bueno, uno tiene que empezar a reconocer, como veíamos los otros días contigo, el tema de los sí y los no. Claro. Uno tiene que aprender justamente a tener sus propios límites y también tener el concepto de frustración. La frustración es muy importante. Y en este último tiempo, lamentablemente, se está perdiendo ese concepto porque, bueno, las nuevas tecnologías hacen también su juego y todo es inmediato, todo es fácil, todo es corto y pego y las relaciones humanas también empiezan a ser en ese sentido. A contagiarse como de alguna manera de esa forma de vivir, ¿no? Claro, fíjate tú que nosotros veníamos de generaciones donde divorciarse era un escándalo. Luego pasamos a generaciones en las cuales si nos casábamos o no nos casábamos, bueno, no importaba, sino lo importante era estar juntos. Hoy por hoy las relaciones son cada vez más efímeras, sí. Son más cortas y además lo que se pierde es, digamos, un concepto de respeto para con uno y para con los demás. Claro. Los límites, a propósito de eso que estás diciendo, tienen que ver con ese respeto, ¿no? Ah, sí. Los límites tienen que ver justamente con el respetarse uno, primero que nada, el saber uno quién es como para poder respetarse y saber cuáles son los límites que uno quiere y los que no quiere. Y también, digamos, frente a los demás, bueno, saber de que los demás también tienen que estar en el mismo juego que uno y uno tiene que ser tolerante cuando sea necesario y tiene que ser estricto cuando también sea necesario. Claro. Fíjate tú que si un docente, por ejemplo, no marca los límites positivamente, digamos, pero de alguna forma genera sí. el concepto de autoridad frente a los alumnos, que es algo vertical, no establece una diferenciación. Es decir, el docente no puede sentirse amigo de los alumnos, no puede sentirse alumno, claro. Sino que cumple un rol que a los demás les sirve. Si Ahora, yo estoy en un consultorio, por ejemplo, y soy el psicólogo, el paciente necesita que yo sea psicólogo, no necesita que yo sea su amigo, claro. No necesita que yo le cuente mis historias, porque para eso tengo mis familiares y mis amigos. Claro.
Entonces, y también está cuando uno es padre o madre, que tampoco es amigo de sus hijos, es padre o madre. Y eso no significa una pérdida de afecto, al contrario, claro, significa que hay un rol distinto del cual el hijo tiene que, bueno, aprender y luego hacer su propio camino. Y respecto a esto que estás diciendo, creo que hay algo importante a tener en cuenta cuando ponemos límites, que hay que tener mucho cuidado, si bien, como decías tú, tanto profesores como padres, en no coartar la libertad de pensamiento y también la imaginación, ¿no? Exacto, sí, eso es importante. Yo le llamo a eso que tú estás señalando las maldiciones gitanas, porque muchas veces nuestros padres nos señalan lo negativo de nosotros y lo dicen con tanta contundencia que en definitiva luego lo aceptamos y terminamos como adultos frustrados. Por ejemplo, si nos dicen tú no servís para nada, deja que yo lo hago, sos un inútil, todas esas cosas que a veces se dicen riendo, claro, esos adjetivos son muy negativos y van horadando la estima personal. Entonces tampoco sirven aquellos que dicen sos el cielo, sos una maravilla, sos el mejor de todos, no hay nadie como tú, porque también son los otros extremos. Claro. Digo, acá lo que hay que reconocer es que hay extremos de un lado y extremos de otro, hay límites de un lado y límites de otro, entonces uno tiene que adecuarse a cuáles son sus propios límites y bueno, al conocerlos, respetarlos. Claro, porque cuando uno, por ejemplo, va descubriendo los límites de uno, también de alguna manera se acerca a la existencia del otro y también descubre así su propia existencia, me parece. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La vida es un continuo aprender. Uno está permanentemente conociendo y conociéndose y transformándose, porque uno no es igual a un rato antes y un rato después. Claro. Si bien es cierto que guarda una coherencia, una personalidad, pero digamos, en el vínculo con los demás y con uno mismo, hay una plasticidad que hay que respetar. Claro. Hay información nueva que llega, hay gustos nuevos que llegan, hay gustos que se van, hay situaciones trágicas o situaciones disfrutables, la venida de un niño en la familia, claro, o la pérdida de alguien familiar o amigo. Entonces todas esas cosas nos van marcando y también nos van reconociendo los límites y los nuevos límites que van apareciendo en cada uno de nosotros. Claro. Y a propósito de esto que estás diciendo, cuando llega una persona pequeña, ¿no? Porque los límites, por ejemplo, empecemos por desde los más pequeños, el bebé y su mamá, la edad el bebé no distingue los límites. Claro. ¿Cuándo empieza el bebé a descubrirse, a sentirse como persona autónoma? ¿Ese descubrimiento es natural o también depende del trabajo de la mamá? Si nosotros nos apoyamos en el psicoanálisis, que es una teoría, digo, no significa que sea la verdad, pero explica muchas cosas que nos suceden, podemos decir que la primera frustración del niño es cuando la mamá ya no puede amamantarlo, es decir, cuando ya ese pecho empieza a ser lastimado por los dientes del niño, y entonces viene como el desapego, viene como una separación, y ese es un momento muy traumático del niño. Algunos lo sobrellevan bien y entonces reconocen la frustración, y a partir de la frustración empiezan a elegir otras cosas, y otros quedan como muy enganchados con eso, porque el tránsito del abandono de ese pecho, no estamos hablando la madre como un objeto total, es decir, sí, el niño hasta por un tema de visualización solamente maneja lo más cercano a él, o sea, claro, es un objeto parcial. Ese pecho puede generar en el niño mucha rabia o mucho dolor, y entonces, bueno, tenemos que, ese es uno de los primeros momentos. Winnicott, que era un psicoanalista británico, sí, muy interesante, además trabajando con niños, él decía justamente que a partir de ese momento aparecía por primera vez en nuestras vidas el concepto de creatividad,
porque al generarse el alejamiento del pecho materno, el niño tiene que buscar en ese hueco que hay un sustituto, y entonces ahí aparecen, bueno, el chupeteo, aparece la punta de la almohada, la oreja del osito, claro. como una forma sustitutiva momentánea, claro. Para luego pasar a otra fase, que es la fase anal, donde los intereses son otros. Claro, claro. Y en ese crecimiento, el niño va creciendo como persona autónoma. ¿Y qué importancia tiene cuando nos vamos desarrollando lograr esa autonomía para así también después, al ser personas autónomas, también poder establecer nuestros límites? ¿Qué nexo hay entre eso? Absolutamente, y aquí el tema de los límites está muy presente. Evidentemente siempre los niños tienen un reclamo de afecto o de protección que a veces los adultos aceptamos y otras veces no. Sí, pero hay que ver al niño cuando está en esos momentos que son realmente traumáticos. Claro. Son momentos tan traumáticos que cuando uno es adulto y tiene alguna situación crítica, desagradable, se remite a esas épocas. ¿Por qué? Porque o le fue muy bien o le fue muy mal. Uh-huh. Y acá el tema de los límites tiene mucho que ver con una temática que es importante, que es lo que se llama la primera escena, y que tiene que ver con el vínculo sexual de los padres. Es decir, el tema también es un tema de límites para los padres. Muchas veces se considera que el colecho es algo, bueno, algo cariñoso y normal, uh-huh. pero es algo muy, muy perjudicial para el niño. Porque el niño, por ejemplo, cuando el bebé, siendo bebé, cuando está durmiendo, y los padres, bueno, tienen un vínculo íntimo cerca de él, ellos consideran de que al estar dormido no capta nada, uh-huh. pero está muy, muy atento a través de algunos de sus sentidos, y eso le afecta muchísimo. Entonces, el tema de los límites, el tema de no dormir con los padres, el tema de que en determinado momento pase a tener su propia habitación, si es posible, o su propia cama. O sea que por lo que estás diciendo es conveniente que el niño desde cuando recién nace ya tenga su habitación. Sería importante, más allá, digo, no tan cercano al nacimiento, porque evidentemente el niño es un ser, el bebé depende de su mamá. Claro, es un ser muy indefenso, claro. Y que hay que cuidar, hay que ver justamente todas las cosas que le pueden estar pasando, pero llega un momento cercano al año aproximadamente, donde es necesario justamente esa separación de los padres con el niño y del niño con los padres. Claro, claro. Que tiene que ser algo no violento, cuidado. Sí, gradual. Bueno, es como cuando lo que estabas diciendo, cuando una mujer le deja de dar el pecho a su hijo, exacto. Que muchas mamás nos estarán escuchando y han dejado de dar de mamar a su hijo. También hay la madre siente mucha culpa, no te creas que es muy fácil, ¿no? Claro. Pero creo que es gradualmente que le vas dando una mamadera, un biberón y bueno, y le vas poniendo cariño. Yo creo que el papel de la madre ahí es muy importante también, ¿no? Y el del padre también. Y el del padre también, que puede colaborar con esa mamadera o ese biberón, exacto. Poniendo afecto y cariño, ¿no? Porque en esa época, cercano al año, un poco menos del año, cuando empieza esa separación, ese desapego entre madre y niño, o niño y madre, aparece el villano, claro. Que es el padre, que es en definitiva para el niño el que se va a quedar con su madre. Claro. Entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado eso, y tiene que haber mucha ternura y mucho cariño, y mucha compensación también, porque claro. Hay un dolor que hay que cubrir. Hay que remarla, como diríamos. Pero en estos tiempos, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuáles son las consecuencias de no poner límites? Bueno, las consecuencias es un desastre. Es decir, según las determinadas personalidades que tengamos,
nos va a ir mejor o nos va a ir peor con los límites. Si nosotros somos obsesivos, por ejemplo, vamos a estar todo el tiempo focalizando en los límites. Claro. Es decir, en tener que tener todo ordenado, en que nada esté fuera de su lugar, y eso muchas veces es muy perjudicial, no solamente para nosotros, sino para el que está al lado nuestro. También están los alérgicos. Los alérgicos son individuos que tienen justamente esa dificultad por un tema de temor a los límites, de temor a la invasión. Entonces es como marcar con la mano un límite imaginario, que se traduce justamente en los conceptos de alergia. Los retentivos o los expulsivos son individuos que, manejan sus relaciones, manejan sus afectos, justamente a través de los límites, a veces bien manejados y a veces no tanto. Los griegos tenían un concepto muy interesante con respecto a cuál era el órgano más importante en nuestro cuerpo. Nosotros manejamos el corazón como el más importante. Sí. Y ellos manejaban el aparato digestivo. Y fíjate tú qué interesante que es esto, porque según cómo comemos, cómo sostenemos la comida procesándola dentro nuestro y cómo la expulsamos, también podemos hacer un paralelo de cómo nos vinculamos con los demás. Hay personas, por ejemplo, que les cuesta mucho iniciar una relación. Sí. Dan vueltas y vueltas y vueltas. Hay otras personas que casi sin pensarlo ya están de novios y están, sin saber mucho más, están felices de iniciar el vínculo. Otras personas necesitan masticar mucho las relaciones como para poder hacerse de ellas. Sí. Otros, tragan inmediatamente y no miran las consecuencias. Otros procesan las relaciones de una forma muy lenta, y otros expulsan inmediatamente a quien está al lado. Y eso tiene que ver con nuestros vínculos, y eso tiene que ver justamente con los límites que nosotros tenemos y que tienen los que están a nuestro alrededor. Claro, pero suponte que fuimos personas, para dar un ejemplo, ¿no? Sí, que claro. fuimos criados y no se nos pusieron los límites necesarios y quizás, ya ahora somos adultos, ¿no? Claro. Entonces podemos ser de pronto personas a consecuencia de eso inseguras, con baja autoestima, con dificultad para saber lo que queremos, con falta de identidad, con dependencia emocional. ¿Eso tiene que ver con la falta de límites o no? Absolutamente. Es un buen dato el que aportás. Cuando uno está en la terapia con un paciente, muchas veces el paciente cuando empieza a reconocerse, cuando empieza a reconocer sus propios límites, empieza a reestructurarse, empieza a darse cuenta que hay cosas que en su vida no van más y otras que está bueno recuperarlas o adquirirlas, todo eso tiene un efecto hacia su entorno. Claro. La familia muchas veces se siente, ¿cómo te puedo decir?, agredida por esos cambios. No siempre, ¿no? Porque hay familias que se ponen muy contentas por esos cambios. Pero entonces, cuando ocurre eso, cuando la familia empieza a ver de que el paciente, el integrante de ellos, empieza a tener cambios, muchas veces hay un intento de boicotear la terapia. Ajá. ¿No? Porque, el que viene a consulta es el emergente de la familia, del problema, digamos. Del problema familiar. Claro. Tendrías que atender a toda. ¿Cómo se da eso? Porque va una persona, y es tal cual lo que estás diciendo, atrás de la persona que te lleva el problema hay un grupo, un nexo familiar. Claro. ¿Cómo lo tratan? Bueno, habitualmente se trata a nivel individual. Es decir, lo que aporta el paciente es su propia visión de lo que ocurre, que no siempre es lo que ocurre realmente. Claro. Es la propia visión, y uno trabaja como psicólogo con la visión del paciente.
a veces es importante la consulta con la familia. Claro. Entonces es bueno convocar a la familia, si está dispuesta, o si el paciente está dispuesto, claro, convocarla a una sesión para conversar. Hay terapias de familia directamente, y ahí, bueno, se trabaja justamente con todos sus integrantes. claro. Y cuando es una terapia de pareja, es importante, porque, por ejemplo, cuando hay alguna disfunción sexual o cuando hay una situación difícil, trabajar con uno de los dos no siempre es bueno. Claro. Porque el problema no es de uno, sino claro. el problema es de los dos. Es un problema de los dos, sí, tendrían que ir los dos, por lo menos. Exactamente, al menos por un tiempo. Claro, y además para saber por qué está ocasionado el problema por el que están consultando, ¿no? Exactamente. Cuando hay una disfunción sexual, tanto de un lado como de otro, lo importante es tratarlo en la pareja. Claro. Es decir, porque las cosas no son espontáneas, las cosas se van generando de a poco y tienen que ver con la propia historia de cada uno de los dos, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con una cantidad de inseguridades, y entonces es una temática que abarca a los dos. Y volviendo a esto que estás hablando de las parejas también, ¿no? Qué importante, que ya lo hablabas en otras columnas, cuando una pareja se forma, es poner los límites de lo que quiere cada uno y lo que no quiere, ¿no? Es importantísimo. A veces se comete el error, Andrea, de cuando yo estoy tratando de conquistar a alguien, me disfrazo de otro, claro, dejo de ser yo, y entonces me muestro a veces hasta como lo opuesto a lo que soy yo. Y luego, cuando se formaliza la pareja, bueno, empiezan a aparecer los Andreses claro, reales. Pero eso que estás diciendo es muy común, o sea, yo lo he visto muchas veces, o sea, y la audiencia lo debe haber visto también, porque viste que la gente cuando quiere conquistar a alguien se viste de un disfraz realmente, y hay veces uno mirándolo de afuera se ríe mucho porque quizás cuando le toque a uno no se dé cuenta que lo está haciendo, ¿no? Pero viéndolo en otro es muy fácil de ver esto que estamos diciendo. Porque la idea es conquistar, y entonces yo trato de conquistar de cualquier forma, lo cual es negativo, es muy negativo, porque lo importante es que al ser auténtico, si la otra persona también es auténtica, se puede establecer un vínculo auténtico. Claro. Tú mencionabas hace un rato temáticas muy interesantes, cuando tú decías que no sabemos escucharnos, cuando vos hablabas de la rutina. Sí, sí. ¿Qué es lo que va quedando cuando estas cosas desde un inicio no están firmes? Claro. Entonces, lo que va quedando es el hastío, el resentimiento, pero yo pensé que tú eras distinto, claro. Me engañaste, ahora estoy aburrida o aburrido, en fin, todas esas cosas que si de entrada no se perciben, luego genera, bueno, a veces hasta violencia doméstica, ¿no? Claro. Qué importante entonces mostrarnos como somos, pero también se me ocurre, de acuerdo a esto que estamos hablando, que no es fácil descubrir cuando uno inicia una pareja si la persona se está mostrando tal cual es o no, ¿no? Claro. No es tan sencillo. Te das cuenta de eso después de caminar un tiempo que empiezan a saltar esas incoherencias, digamos, ¿no? Porque además la propia persona tampoco a veces tiene conciencia de lo que está haciendo. Claro. La persona considera que es correcto lo que está haciendo, porque después vendrá a mostrarse tal cual es. Claro. O sea, es un juego de espejos. Sí. Y es un juego peligroso, evidentemente, ¿no? Bueno, hay que jugarlo de la mejor manera, cuestión de salir lo menos perjudicado y posible, y que la relación funcione. Pero cuando uno no por ejemplo, siguiendo con los límites, sí. No se respeta a sí mismo, no se valora, quizás tampoco lo hagan los demás, ¿no? Porque al no poner límites, es una manera también de no respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro, pasa justamente eso. Si yo no tengo los límites míos claros, voy a generar una serie de equívocos a mi alrededor,
hay gente que se va a aprovechar de eso, hay gente que se va a alejar de mí. Claro. Hay mucha gente vampiro, mucha gente que chupa la energía que uno tiene. Entonces, podemos decir de que si uno no está alerta, puede caer en los colmillos de esa gente. Digo, esas relaciones tóxicas que hay, donde bueno, hay las crisis finales, a veces hay que entenderlas en ese tránsito de la pérdida de respeto, que pasa por no conocer mis propios límites. Claro. Digo, yo, si hay alguien que me está haciendo daño, yo tengo que ser consciente de que me está haciendo daño. Y a partir de eso, pensar, bueno, ¿sigo o no sigo? Claro. Y entonces ese también es un límite, porque si yo acepto entrar en el juego, bueno, jorobaste. Y capaz que también poner límites o la base de entrar en los límites sea madurar con autonomía y preguntarnos también, detectar esas situaciones en las que tenemos que cambiar, por ejemplo, porque no es malo tener que cambiar, pero creo que hay que reconocer esas situaciones, ¿no? Es cierto lo que decís. Y eso viene por el autoconocimiento. La terapia en ese sentido es algo importante. Tú me preguntabas hace un tiempo cuándo llegan los pacientes. Sí. Y lo importante a veces es que el paciente no llegue cuando tiene, por ejemplo, un problema realmente difícil de solucionar. Claro. Sino que lo importante es que se vaya conociendo. Es decir, puede ser la terapia, puede ser un sacerdote, puede ser un rabino, puede ser, digo, alguien que respete a la persona. Claro. Y de esa forma empezar un proceso que es un proceso de sanación, es un proceso de autodescubrimiento, de empezar a ver la vida mucho más luminosa y saber cuáles son justamente nuestros límites desde lo positivo, no desde lo negativo. Claro. Y también es cierto que a veces, yo te decía la otra vez, es muy importante conocer el lado oscuro nuestro. Claro. Porque nosotros tenemos todos un lado oscuro. Tú no te olvides que somos animales, somos pertenecientes al reino animal, somos mamíferos, y como tal, también tenemos una parte instintiva que muchas veces se revela frente a situaciones culturales o sociales. Entonces, también tenemos que conocer y dominar, manejar cuál es el lado oscuro, porque ese lado oscuro a veces tiene muchas cosas para decirnos de nosotros, y en la medida que lo conozcamos, nos amigamos y vamos eliminando la oscuridad justamente. Claro, claro. Debe ser más difícil ver el lado oscuro nuestro que el lado claro, ¿no? Por supuesto. Porque creo que es como más doloroso también, ¿no? Por supuesto, viste que uno mira el ojo, no sé cómo es. Sí, se ve, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, dice, es un dicho, ¿no? Exactamente. Sí, es más sencillo. Y claro, es más sencillo, pero debe tener que ver con eso, de aceptar esas fallas que tenemos, ¿no? Claro. Que siempre es más grato decir algo que tenemos bueno que reconocer lo que tenemos malo. Lo que tenemos que reconocer, Andrea, en el tema de los vínculos, es que en la medida que no haya límites claros, aparece la culpa. Y la culpa es una mala consejera, porque la culpa pegotea. Es decir, las parejas, por ejemplo, culpógenas, que se acusan mutuamente y de a uno, es decir, yo te acuso a ti de determinada cosa, tú después me acusas a mí, y hay una ida y vuelta. Son las parejas más difíciles de romper, pero no porque haya ya un respeto, sino justamente por la pérdida de respeto. Claro. En cambio, si lo que hay es una responsabilidad, ahí sí hay límites, porque yo asumo la pareja de determinada forma y acepto una cantidad de reglas que hay y que hay de ambas partes, y entonces el vínculo es mucho más sano. Claro. Es decir, la culpa pegotea, la responsabilidad es lo que nos separa correctamente. Claro.
Bueno, entonces, si será importante por todo lo que has venido hablando en el día de hoy, poner límites, entonces, pero desde, si es posible, desde que son recién nacidos los niños, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Y también es cierto, digamos, la tolerancia. Claro. Es decir, cuando uno habla de los límites también tiene que tener el concepto de tolerancia. Es decir, aquella persona que muchas veces no entiende, también hay que explicarle hasta que pueda entender, no enojarse de primeras porque la persona no llega a comprender. Tú decías el tema de la dificultad de dialogar. Claro. Y el diálogo es fundamental justamente para establecer los límites y establecer lo que yo quiero y no quiero, lo que quiere otro y no quiere. Sí, es que si tú no explicás, decís no nada más, y hay que argumentar, y más hay que argumentar. En cualquier relación, ¿no? O sea, de laboral, de pareja, con los hijos. Uno cuando dice no tiene que explicar, porque eso me parece que también se ha perdido el tema de las explicaciones. No sé si estás de acuerdo, porque la gente te dice no puedo y no te explica por qué no puede. O sea, te dicen, le invitas a una reunión, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y te dicen no puedo, pero no podés ¿por qué? Dame una explicación, no te la dan. Bueno, y pasa con los adolescentes y los padres. Claro. Cuando el padre le dice, o el padre o la madre, ¿no? No podés hacer tal cosa, y el adolescente en un momento de rebeldía, cronológica en su vida, reclama, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Y porque a mí se me ocurre, y eso es de las cosas más terribles, ¿no? Claro. Ahí es como que lo estás enfrentando al adolescente a que se haga más rebelde, ¿no? Pero por supuesto. Claro. Se aleje más de ti. Claro, sí, es que no es porque no, ni porque sí tampoco. Era una respuesta muy de antes, o sea, porque yo lo digo, se hace así, o porque no, o porque sí, pero hay que explicar, ¿no? Hay que explicar, hay que ser tolerante. Claro. Y capaz que en ese diálogo ambas personas se sientan y comprenden el porqué, o hasta uno mismo puede llegar a revertir eso que dijo si dialoga con la otra persona también, ¿no? Absolutamente, se me ocurre. Porque el adolescente en este caso concreto puede tener razón. Claro. Y uno está como muy empecinado por los miedos, que le ocurra algo a nuestro hijo, que nos nubla la cabeza y no nos hace pensar correctamente. Claro. Andrés, estamos en los últimos minutos, pero antes de despedirme, yo sé que el 14 de abril comenzás el 4º seminario de dramaturgia. Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata, porque Andrés es dramaturgo, además es muchas cosas, pero comienza ahora el 14 de abril y quiero que nos cuentes de qué va esta propuesta. Mira, esto del teatro empezó a mí en el 2004. Sí. Cuando tenía un programa de radio en el Sodre que andaba muy bien, y un día decidí dejarlo, y a través de alguien que me pidió que le escribiera un texto, apareció la primera obra mía, que fue Sade, el Divino Marqués, que sigue teniendo, por suerte, un éxito tremendo. Te felicitamos. Incluso fuera del Uruguay. Y bueno, luego de muchas obras, ya llevo como 10, 15... alguien me mojó la oreja, me dijo, pero vos tenés que hacer seminario de dramaturgia. Claro. Y bueno, viste que a veces es bueno que alguien te empuje. Claro. Y bueno, este es el 4º seminario, son 5 encuentros. Los sábados, empieza este sábado. ¿Este sábado y de qué duración es? De 2 horas cada uno. De 2 horas, o sea, son 4 sábados de 2 horas. Exactamente. ¿Y para qué público? Tiene que ser muy divertido y para cualquiera. Para cualquiera, o sea, no tiene por qué tener formación. No, al contrario, hasta mejor a veces, porque la idea es, bueno, tener un conocimiento de cómo escribir un texto para teatro. Claro. Conocer cuáles son los parlamentos, cuáles son las escenas, cuándo es mejor el comienzo, el desarrollo y el fin, en fin, una cantidad de elementos que son básicos. Perfecto. Que van generando, digamos, esas líneas ocultas que no se ven, pero que sostienen una obra. ¿Y qué horario es el sábado? Va a ser de 10 a 12. Ah, perfecto. No, ni siquiera los haces madrugar, sos bueno, ¿eh? Está bien, bárbaro. Sí, de 10 a 12, y bueno, tomaremos unos tés
y también algo rico. Y bueno, jugaremos positivamente. Bueno, ¿se comunican contigo cómo por este seminario? Bueno, a través de Facebook. Perfecto. Pueden ser a través del sitio mío en Facebook. Andrés Caroberta. Y si no, escribir en andres@andrescaroberta.uy. Muy y bien. ahí les mando toda la información. Claro, bueno, claro. Después nos contarás cómo está yendo ese curso. Bien. Y bueno, y también sabemos que tenés muchas obras y cosas por delante, pero no quiero que adelantes hasta que tú yo sé que estás con muy lindos proyectos para este año. Se viene en el Epitamiglio una obra que a mí me parece muy interesante, en agosto. Perfecto. ¿Podemos adelantar el nombre? Sí, La Reina está aburrida. Ah, La Reina está... Y es una obra tuya, ¿verdad? Es una obra mía, es un drama. Y el 3 de septiembre hacemos en el Salón Azul de la Intendencia un recordatorio de los 10 años de Marat Sade en el Villar de Bo, una obra que fue muy impactante. Bueno, llegamos a los 10 años y la Intendencia tuvo la gentileza de ofrecernos el Salón Azul para hacer el homenaje. Muy bien, bueno, estaremos siguiéndote y acompañándote en todos estos emprendimientos. Realmente te lo mereces, Andrés, así que bueno, estamos aquí contigo y bueno, difundiendo esto que es tan importante también de que se conozca. Un inmenso placer, te agradezco los minutos y nos encontramos, si te parece, el próximo martes. Me parece estupendo y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Andrés. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Quedan abiertas las líneas de comunicación. Vivencias.